en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 6. Voy a tomar lectura, o vamos a tomar lectura. Yo quiero que ustedes me sigan en este pasaje precioso de la palabra del Señor. Mateo capítulo 1, quiero que ustedes me sigan del 1 al 6 y luego vamos del 12 al 17. Cuando esté en la cita, diga amén. Gloria a Dios. Vamos a esperar que todos lleguen ahí al primer evangelio según San Mateo. Ahora sí, San Mateo 1. Amén. Leo para ustedes bajo la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice: genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Lea conmigo el 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. Vamos a orar, que Dios nos bendiga a través de su hermosa palabra en este mensaje que hemos venido a escuchar con expectativa. Amén. Vamos a orar. Mi amado Dios, que estás en el cielo, gracias por esta noche preciosa, por permitirme este honor, este privilegio de compartir la palabra con mis hermanos. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por ser tan especial, y darnos esta noche para congregarnos, Señor, en tu bendita presencia. Yo te ruego, Señor, que tomes mis labios, pero sobre todo mi corazón. Dirígeme en esta noche para predicar un mensaje que traiga, Señor, aliento, que traiga fuerza, que traiga, Señor, motivación a tus hijos para hacer cada día tu voluntad y esperar en tus promesas. Ayúdame, Señor, que necesito tu gracia y tu respaldo en esta noche. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada hijo tuyo que está en este lugar y los que están a través de la internet, que están escuchando, Señor, este mensaje en las redes sociales o en los canales, Señor, o en el canal de YouTube. Te lo pedimos, Señor, en esta hora. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos, alabando y glorificando al Señor. El que no alabe a Dios se pone de pie al lado del hermano Daniel. Amén. Gloria a Dios. Quiero que me escuchen en esta noche, que le prestemos atención a este mensaje que he titulado Soy parte del plan divino. Amén. Soy parte del plan divino. ¿Por qué no se lo dice al hermano que tiene corbata? Amén. No. Poquitos trajimos corbata hoy. Díganle al que está al lado: soy parte del plan divino. Aleluya. Qué preciosa verdad. Qué preciosa verdad, hermanos. Si tienes vida para escuchar este mensaje es porque todavía eres parte del plan divino. ¿Cuántos muertos hay aquí que digan amén? Uy, Señor bendito. ¿Cuántos vivos hay aquí que digan amén? Si ven, no me están escuchando. Yo creo que ahora sí me va a prestar atención a lo que le digo. Ahí sí me dio como miedo, ¿no? Hay como 40 muertos.
Bueno, no, estamos vivos. Un poquito distraídos, pero estamos vivos. Creemos que Dios tiene un plan con nosotros. La Biblia, en el Salmo 139, versículo 13, dice de la siguiente manera: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién nos hizo? Dios. Amén. Dios fue quien nos formó. Luego dice el versículo 14: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Qué preciosa verdad. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Es decir, que nosotros no somos un accidente ni obra de la casualidad. Algún padre puede decir: no, pero es que yo me programé para tener 4 o 5 hijos. Otros dirán: no, yo no quise tanto, yo me programé para tener 2. Otro dirá: yo me programé para no tener ningún hijo. Pero la verdad es que Filipenses 2:13 declara: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces uno puede querer tener 5 hijos, 10 hijos, 12 hijos, la docena, media tribu o una tribu completa. Pero Dios es quien determina. Si Dios no lo determina y si Dios no lo permite, nada sucede. Hoy quiero hablar de un hombre que nació, creció y murió conforme el propósito de Dios. Porque así como nosotros nacemos por propósito de Dios, también morimos por propósito de Dios. Eso es parte del plan. Y quizás esa es la parte que menos queremos escuchar, pero es una realidad. Así como nacemos, como crecemos, como por la gracia de Dios nos multiplicamos, también hay un día determinado para morir. Amén. La palabra lo dice con claridad en Job capítulo 14, versículo 1. Todos estos versículos es bueno que nosotros los tengamos presentes. Job capítulo 14. Vamos a ir hasta allá. Quiero que todos vayan a Job 14. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a Job capítulo 14, versículo 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Dice el versículo 5: ciertamente sus días están ¿qué? Y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Nosotros nos podemos programar para vivir 100 años o 1000 años, como dice la palabra, pero la verdad es que nuestros días están determinados. Y yo no podré vivir un día más de lo que ya Dios haya determinado. Y eso es una verdad que a todos nos corresponde. Quizás de las más crudas de aceptar, de las más difíciles, cuando el límite de días ha llegado a su fin para uno de nuestros seres queridos. Es difícil aceptar esto, pero Dios en su providencia, Dios en su soberanía lo ha escrito y lo ha determinado. Amén. Por eso quiero hablar, como lo dije, de un hombre que nació, creció, pero que también murió conforme el propósito de Dios. El personaje bíblico del cual quiero que hablemos en esta noche es un personaje del cual muy pocas veces se le toma como referencia. Es un personaje que habla muy poco, por no decir que nada, en el relato bíblico.
Y este personaje más bien se destaca por sus luchas internas, pero asimismo por sus victorias externas. Quiero hablar de ese hombre al cual se le dio el privilegio de cuidar a Jesús cuando niño, además de ser el padre legal y terrenal de Jesús. ¿De quién vamos a hablar? De José. Quiero hablar de José porque generalmente se resalta el trabajo y testimonio de María. Se habla de cuán santa, de cuán pura llegó al matrimonio de la Virgen María. Amén. De cómo María se guardó, de cómo fue de gran testimonio, de cómo estuvo presente en todo momento en la crianza del niño Jesús, en la formación del niño Jesús. Se habla del respaldo que le dio María al ministerio del Señor Jesús. Pero es interesante que mientras se habla muchísimo de María, se nos olvida al hombre de la casa. Se pasa por alto a José de Nazaret. La Biblia nos permite entender que José no fue ni sacerdote, ni levita, ni profeta, ni salmista, ni rey, ni rico, ni persona influyente de la época. Nos deja con claridad que José era un joven del común, muy normal, prácticamente que un anónimo entre el pueblo. Por eso pregunto, ¿qué probabilidades había para José de destacar en la historia bíblica? Humanamente, no había probabilidad mínima de destacar en la historia bíblica, pues de José no había mucho que decir, la verdad. Segunda pregunta, ¿qué cosas excepcionales le habían ocurrido a José antes de que un ángel le apareciera a darle la noticia con la que pronto se casaría, estaba embarazada, y que el niño que nacería sería el Salvador del mundo? Antes de esa anunciación, ¿qué otra cosa extraordinaria le había sucedido a José? Pues nada extraordinario, nada excepcional le había ocurrido antes. Tercera pregunta, ¿cuántas cosas sobrenaturales ocurrieron a José antes de saber que su matrimonio era el propósito del Señor y que sería de inspiración para todas las generaciones venideras? Ninguna cosa sobrenatural había venido antes de saber que se casaría con una mujer que también hacía parte del plan divino. Entonces uno escudriña la vida de José y, como lo dije antes, se da cuenta que era un hombre común y corriente a los ojos de los hombres. Por eso las respuestas a las tres preguntas anteriores se resumen en que nada raro había que contar de José, nada excepcional y nada sobrenatural, porque era un joven normal desde la perspectiva humana. De José se conoce poco. En Mateo 13:55 se menciona la profesión de él, que por historia sabemos era un carpintero. Amén. ¿Sí lo recuerda o no? Amén. Aunque algunos intérpretes del texto bíblico dicen que la palabra más exacta para traducir la profesión de José es que era un artesano. Pero bueno, carpintero o artesano, cualquiera de las dos profesiones nos deja ver que era un hombre de pocos recursos, de familia muy sencilla. Siendo así, lo que destaca de José no es el dinero ni las posesiones. Hay tres características de José que sí hacen la diferencia y la Biblia las menciona. Por eso vamos a mirarlas en esta noche. Regresando a Mateo capítulo 1, verso 16. Ahí en la genealogía del Señor Jesucristo dice que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14.
Así que la primera característica que destaca es que José era de un linaje especial. Era del linaje ¿de quién? De David. Es decir, descendiente de la tribu de David. Mira, no tenía riquezas materiales, no era dueño de un castillo, no poseía tierras, pero tenía el código genético más importante, por lo menos visto desde la perspectiva espiritual. Por sus venas corría sangre de un linaje especial para Dios. Es decir, que José tenía una herencia genealógica y espiritual poderosa que corría en sus venas. Amén. Es decir, era descendiente de David. Importantísimo. Luego en el versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y ahí encontramos la segunda característica que había en José. Amén. Y es que era varón justo. ¿Sí lo leyó conmigo? José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mira, cuando la Biblia da testimonio de un hombre como justo, es porque su testimonio es admirable. Su testimonio es intachable. No solo era recto ante los hombres, sino justo ante Dios. Es decir, que José practicaba la justicia. Por eso tenía un testimonio excelente. Lo mismo se dijo de Noé y lo mismo se dijo de Job, varones justos. Ahora, lo importante de entender no es que José era un hombre perfecto, sin errores, sin debilidades, pues era un hombre común y corriente, normal. Amén. Importante entender que lo que hacía la diferencia en José es que tenía el temor del Señor en su corazón. Es decir, que en José estaba el deseo de aborrecer el mal y de hacer lo que le agradaba a Dios. Es decir, era un hombre de principios que no estaba dispuesto a cambiar su integridad por cualquier cosa. Y no solo era un hombre con el corazón que quería vivir en integridad, sino que tenía un corazón sensible a la voz de Dios. Te pregunto, ¿tienes un corazón sensible a la voz de Dios? ¿No? ¿Tienes un corazón sensible a la voz de Dios? Porque si no es así, entonces ¿qué clase de cristianos somos? Debemos tener sensibilidad a la voz de Dios. Debemos decirle: Señor, yo no te escucho, quiero escucharte. Porque el cristianismo no se basa en religión, sino en relación. Y si mi padre me habla y yo no lo escucho, entonces ¿qué tipo de relación tengo con mi padre? José era varón justo, pero sus prioridades no solamente era hacer lo recto, sino escuchar la voz de Dios. Quiero decirte, mi querido hermano y amigo, que Dios no está buscando gente con capacidades sobrenaturales, ni mirando a ver si hay alguno con una historia de telenovela para lanzarlo al estrellato. No, lo que Dios está buscando es alguien que le crea, alguien que sea sensible a su voz. Dios está buscando a alguien con disposición a obedecerle para cumplir su plan. Esto es importante. ¿Por qué José hizo la diferencia? ¿Por qué el Señor escogió a José para ser el padre de Jesús en la tierra? ¿No te has puesto a pensar eso? ¿Será que un día el Señor dijo: Tim Marín de Dopingüe, este José fue? Eso no fue un pinochazo ni fue una casualidad. Es que Dios conocía el corazón de ese joven. Amén.
José no estaba buscando figurar, pues su profesión no era como para salir a chicanear. Era el carpintero de la aldea. Era un joven trabajador. Él no estaba persiguiendo jovencitas para enamorarlas. No era un joven de los muchos que hay hoy día, que solo quieren vivir el momento y la vida loca y no saben qué traerá mañana, o no siembran para cosechar mañana. José tenía claro lo que quería. ¿Y qué era lo que quería? Él quería vivir para agradar a Dios, porque él no quería salirse del plan divino. Él quería estar en el plan divino. Él quería estar en el propósito de Dios. Y yo te pregunto en esta noche, ¿tú quieres estar en el plan divino? Amén. Yo pienso que todos queremos estar en el plan divino. El asunto es qué cosas hay de por medio para poder permanecer en el plan divino. Dice la escritura que cuando José pensó dejar a María secretamente, lo cual es muy interesante porque no era una decisión fácil de tomar. Desde el judaísmo que profesaba José, José tenía dos opciones: divorciarse de María silenciosamente, o dejar que apedrearan a María. Mire esas dos opciones, muy interesantes. Pero más que interesantes es entender que aunque José tenía en sus pensamientos solo dos opciones, no más, se encontraba encerrado, limitado. Pienso que el momento más difícil para este joven, es maravilloso ver que en medio de ese momento, en medio de esa encrucijada, Dios tenía una tercera opción, la que menos pensaba José, y era el plan divino. ¿Y cuál era esa tercera opción? La tercera opción era que José se casara con María, aunque él supiera que estaba embarazada y que el hijo que llevaba en su vientre no era de él. Claro, a José no se le ocurrió ni le pasó por la mente tamaña decisión. ¿Y por qué? ¿Por qué no se le ocurrió? Bueno, porque esto no era lo lógico dentro de su religión. La tercera opción estaba en el corazón de Dios, estaba dentro del propósito de Dios. No se le ocurrió porque para que viniera esa tercera opción, él debía dejarse guiar por Dios. ¿Sabes que muy a menudo el Señor nos muestra que tenemos más opciones que las que pensamos? A pesar de parecer sensata la ruptura del noviazgo, del compromiso que ya tenía José con María, Dios lo llevó, amén, fue Dios que lo llevó a tomar la mejor decisión. Qué hermoso es esto. Y qué bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Sabías que cuando nuestras decisiones afectan la vida de otros, siempre debemos apelar a la sabiduría de Dios y no ser sabios en nuestra propia prudencia? Porque alguien dice, no, esta es mi opción, y si el otro se muere, pues que se muera, no me importa. Pero si hay una persona de por medio, o en el caso de muchos, una familia de por medio, antes de tomar la decisión, tú tienes que ir al Señor y pedir dirección. Dios intervino, porque por la mente de José no pasaba nada más sino dejarla secretamente. No quería que la apedrearan, entonces él mejor se iba para otra aldea, algo iba a hacer. Pues Dios intervino en su misericordia para cumplir su plan perfecto. Y dice la palabra en el versículo 20, y pensando él en esto, Mateo 1:20, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué precioso. Mira, hasta el versículo 19, José lleva una vida muy normal, un joven que nació y creció en una pequeña aldea de Judea, en Nazaret, joven trabajador, diligente, con el temor de Dios, con el deseo de muchos de casarse, haciendo las cosas bien. Pero luego de enterarse que su novia está embarazada, se le viene una cantidad de pensamientos y una cantidad de ideas, hermano, que él nunca pensó tener en su mente ni en su corazón. Y es ahí donde el transcurso de la vida de José tiene un punto de quiebre, porque es ahí donde hay un antes y un después de esa noche. Porque hay una noche que para muchos será el punto de quiebre, y puede que no lo estés esperando. Tú digas, no, pero yo pienso que aquella situación fue la más difícil. Puede que sí, como puede que no. Lo cierto es que el Salmo 35 dice: porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Mire eso. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y este es un versículo tremendo, porque nos declara algo poderoso. ¿Qué nos dice este versículo? Sencillo: que nuestras temporadas más oscuras son el anuncio de lo grande que está por venir, de lo grande que viene de camino. Tal vez lo que ha transcurrido de este año, lo que te ha pasado, te ha sucedido, no ha sido lo mejor. Y tú dices, pero yo pensé que a partir del 1 de enero del 2018 las cosas iban a cambiar, pero yo veo que las cosas han seguido de mal en peor. Enero no fue el cambio, febrero menos, marzo menos, mire, abril ya se está yendo. ¿Y qué temporada más difícil? Querido hermano, quiero decirte que hay esperanza, que por la noche durará el lloro, pero dice la palabra que a la mañana vendrá la alegría. Estos 4 meses o estos años anteriores servirán como punto de referencia o como punto de quiebre, que si crees y confías en Dios, si sigues caminando en rectitud, vas a ver la gloria de Dios en lo que resta de este año. Porque tú no sabes cuándo es el fin de esta noche. Tú no sabes cuándo es el final de la noche. No sabes a qué hora llegará el final de la temporada. Lo que sí te digo es que las temporadas que Dios permite en nuestras vidas no son eternas, y que esa noche que tú estás pasando no es eterna. El momento difícil que tú estás pasando no es para siempre. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Gloria al Señor. Aleluya. Yo creo que vienen meses de gloria. Yo creo que vienen meses de bendición. Yo creo que vienen meses de avivamiento. Yo lo creo. Yo lo creo. Y digo esto porque las noches más negras, los momentos de dolor, los días de decepción son transiciones que Dios nos permite enfrentar para luego traer alegría y descanso a nuestra vida. ¿Qué noche más oscura pasó José pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? La mujer que amo, esa preciosura de María, me salió con cuentas raras.
¿Cuál crees que fue lo que le pasó por la mente y el corazón? En algún momento se sintió decepcionado, traicionado, confundido. ¿Y por qué no pensó? Miró al cielo y dijo: Dios, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Para qué me guardé? ¿Para qué esperé tanto tiempo? En medio de esa noche oscura que José está viviendo, queda dormido, y en medio de ese descanso, en medio de ese sueño profundo, viene una palabra de parte de Dios, en la cual le es revelado lo que Dios piensa de él y lo que tiene que creer. Porque pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mire eso, lo que le está diciendo el ángel no es cualquier cosa. Lo primero que el ángel le declara es: José, ¿hijo de quién? José, hijo de David. Para algunos eso es normal, pero no es simplemente un llamado, es una gloriosa afirmación. Es decir, lo que Dios le está diciendo a través del ángel es: José, los demás te ven como un carpintero. José, los demás te ven como un joven trabajador de una aldea. Los demás te ven como alguien normal. Pero yo tengo en mi propósito que tú vas a cumplir con un plan. Yo te tengo en mis planes. Para muchos eres José el carpintero, pero para mí eres José, hijo de David. Es decir, para mí no solo eres otro José, para mí eres parte de un linaje especial, y tú no eres casualidad, y lo que te está sucediendo no es un accidente, ni es que María te traicionó. José, hijo de David, yo no me he olvidado de ti. Lo que estás pasando es mi propósito. Y esto es tremendo, porque aquí nos recuerda que lo que los hombres ven en nosotros son recursos, títulos, apellidos, profesiones. Ellos ven si tienes carro, si tienes casa, si tienes posición. Los hombres ven lo de afuera, si tienes una linda corbata o tienes la camisa rota. Eso es lo que ve el hombre. Muchos nos miran y dicen: ah, sí, Edinson el pastor. Otros dicen: Daniel el músico, o Astrid la psicóloga, Geraldine la maestra. Bueno, cada uno nos asocia con la profesión a la que nos dedicamos, ¿verdad? Relacionarán tu nombre con lo que tienes o haces humanamente, pero no así el Señor. El Señor veía a José con ojos distintos. Para los demás José era el carpintero de la aldea, pero para el Señor José era el hijo de David. ¿Y por qué esto? Porque Dios nos ve con ojos diferentes. Tal vez tú eres María, la ama de casa, qué sé yo, José, el que trabaja como un mecánico. Para los vecinos eres un vecino más. Pero no era una casualidad que José fuera del linaje de David. Ese día o esa noche oscura, el Señor le estaba diciendo a José: yo te formé, yo te di vida, yo escribí en mi libro todas las cosas que luego formé en ti. Y no es casualidad que seas de la familia de Jacob. José, no fue casualidad que tu abuelo fuera Matán y tu bisabuelo Eleazar. No fue casualidad. Le está diciendo: José, tú eres parte del plan divino, porque en mí adquieres tu identidad. Mire eso tan precioso. En segundo lugar,
el ángel le dice: no temas recibir a María tu mujer. El Señor le habla para afirmarlo, pero a la vez para decirle: conozco tu lucha interna, conozco tu temor, conozco tus miedos, tus dudas. Por eso le dice: no temas. Le está diciendo a José lo mismo que nos dice a nosotros cuando dudamos del plan de Dios: no temas. Le está diciendo a José: tú no comprendes lo que estoy haciendo, pero no temas recibir a María tu mujer. Tal vez hoy te estés sintiendo con el mundo desmoronado, estás sintiendo que todo se acabó, que la felicidad no es para ti. Le dice el Señor a José: José, no temas. Tú solo ves dos opciones, pero yo tengo una tercera, la mejor de todas. No se te había ocurrido, pero yo te la declaro. ¿Sabes por qué el Señor le habla así a José? Porque el Señor sabía que si José le daba lugar al temor, iba a estropear, a truncar los planes de Dios. Querido hermano, si alguien tiene el poder para sacarte del propósito del Señor, eres tú mismo. ¿De qué manera? Dejando que el temor embargue tu corazón. ¿Y por qué el temor nos saca del propósito de Dios? Porque el temor nos paraliza. El temor no nos deja avanzar. El temor no nos deja dar pasos de fe. El temor no nos deja creerle a Dios. El temor nos roba la bendición. El temor nos llena de dudas y nos llena de incredulidad. Por eso, si algo debía aprender esa noche o algo debía recibir esa noche José, era valor para vencer el temor interno, para poder disipar las dudas y las muchas preguntas que había en su mente, en su corazón. Por eso el Señor le dice: no temas recibir a María tu mujer. ¿De dónde provenía ese temor? ¿Qué lo llevaba a temer? El que dirán, ¿qué pensará la gente? Que caímos, que metimos las de caminar. ¿Qué dirán los de la aldea? Era una aldea, no era una ciudad. Todos se conocían, todos habían sido testigos cuando se habían comprometido. Por eso los temores que él tenía no eran temores pequeñitos. ¿Qué dirán mis primos? Amén. Así como cuando uno toma una decisión de seguir a Cristo: ¿qué pensarán? Que me volví creyente, que me volví evangélico. ¿Qué dirán mis amigos? Las preocupaciones de José en ese momento eran tremendas. ¿Qué dirán los de la casa? Tan buena que se veía esa muchacha, mírela con esa carita tan santa. Está embarazada. Y ahí, en medio de todo eso, el Señor le aparece y va directo al grano, porque el Señor conocía la batalla interna que estaba librando. Conocía el Señor el ataque del enemigo en la mente de José. El Señor conocía la noche oscura que vivía José y le dice: no temas recibir a María tu mujer, porque esa mujer es la tuya, no es la de otro. Es la que yo te escogí, es la que yo te formé, es la que está en mi plan, es la que es mi propósito. Y tú te vas a casar con ella, porque esa es mi voluntad, que hagas un pacto con ella. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Tremendo. Y darás a luz un hijo, verso 21, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Por eso la tercera característica que destaca de la vida de José, bueno, son dos en una: valentía y obediencia. Valentía y obediencia. Y he puesto estas dos características en una sola, porque es como una llave y una cerradura.
Las dos van juntas. Se necesita ser valiente para obedecer. Y el que quiere obedecer tiene que vencer los temores. Después que pasa la noche oscura, José, después de ese momento, punto de quiebre, difícil, José, hermanos, se levanta con claridad y hace como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Por eso es que Dios necesita gente valiente. Dios necesita gente obediente. Dios necesita gente sensible que crea cuando el Señor les habla. Porque a veces Dios nos habla y como no hay una afinación en nuestros oídos, decimos: esta es la voz del diablo, el Señor reprenda al diablo. Claro, como no es lo que nosotros tenemos en mente, como no es lo que tenemos calculado, viene el Señor para derrumbarnos y quitarnos nuestros castillos. Amén. Pero qué bueno que escuchemos la voz de Dios y obedezcamos la voz de Dios. José era un hombre valiente y obediente. José era parte del plan divino. Esa noche él entendió que ese era el propósito de Dios para su vida. Él entendió el lugar y la posición. Él entendió que el Padre le quería usar y se dejó usar. La gente necesita entender para qué Dios lo necesita. Cuando uno sabe para qué Dios lo ha llamado, para qué lo necesita, no importa lo que venga, porque hay claridad. Amén. Y no importa que otros se levanten a hablar y a decir: mira, tú quién eres, tú no sabes, tú no puedes, tú ni sabes leer bien la Biblia, ahora vas a saber predicar. No, pero cuando el Señor te ha hablado y tú tienes claridad, no importa que el mismo diablo se levante, los demonios se levanten y digan: tú no puedes, tú no eres capaz, tú no tienes la gracia, tú. Porque lo que importa es lo que Dios te ha dicho. Los hombres sin el temor de Dios se van a dejar usar, amén, para estropear el propósito de Dios. Es más, la gente sin temor de Dios no sabe para dónde va, pero los que tenemos el temor de Dios sabemos para dónde vamos. Amén. Te pregunto, ¿sabes tú para dónde vas? Porque yo sé para dónde voy. Pues desde ese momento que le habló el ángel, José sabía para dónde iba. Dice el verso 25: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, él no se puso a decir: bueno, yo voy a ayudarle al Señor, pero ese nombre no me gusta, yo le voy a poner otro nombre. Tampoco que Dios se ponga exigente. Me dijo que Jesús, pero yo no he escuchado nunca antes ese nombre, no me rima, no me suena. Mire la obediencia. Por eso es importante que nosotros le pidamos al Señor nombres para nuestros hijos. Amén. Para que esos niños se levanten bajo una bendición de Dios y no se levanten castigados cada vez que usted los llama. Qué importante. Desde ya piense en el nombre para sus, o pídale al Señor que le dé el nombre para sus hijos. Yo sabía cómo se iba a llamar mi hija y ya tengo otro nombre por ahí, pero todavía no sé si es o no es. Lo que sé es que tengo el nombre y solo espero la confirmación del Señor la otra semana. Gloria a Dios. Mire la obediencia de José. Le puso por nombre Jesús. Parecía que José era uno más en la aldea, pero no era uno más. La gente que estaba dispuesta a obedecer a Dios en todo lo que Él mande es gente bienaventurada. La gente que está dispuesta a obedecer a Dios en todo lo que Él mande es gente bienaventurada. Por eso Dios no se equivocó con José. Y quiero decirte que el Señor tampoco se ha equivocado contigo, porque Dios conoce tu corazón. Mateo capítulo 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Sí, cómo no. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iban delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es decir, aquí ya vemos que el niño ha nacido, ha transcurrido el tiempo y efectivamente José permanece con María en obediencia. Verso 13. Después que partieron ellos, los magos, mire esto: he aquí un ángel del Señor apareció en sueños. ¿A quién? Amén. Y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. De nuevo uno lee la palabra, lee el relato, no se escucha ni una sola palabra de José, pero volvemos a leer acerca de esa valentía y esa disposición a obedecer a lo que Dios le ordena. Puedo decir que en José se cumple la frase: hablan más los hechos que las palabras. José, es más, José en todo el relato no dijo nada, pero siempre obedeció. Por eso hablemos menos y obedezcamos más. La noticia no era alentadora para José, no era una noticia motivadora, más bien era de esas noticias que perturban. Pero de nuevo José, con su sensibilidad a la voz de Dios, se levanta y obedece. Pregunto: ¿qué hubiera sido del niño Jesús sin un padre terrenal diligente? ¿Qué hubiera sido sin esa protección? ¿Qué hubiera sido de María en ese momento? Podemos hablar muchas cosas hipotéticas, pero lo cierto es que José entendió cuál era su parte en el plan divino. Por eso no esperó a ver si era verdad o no lo que el Señor advertía en sueños. No me va a meter en 50 días de ayuno a ver si esto es de Dios o no es de Dios. No, él sabía, porque era un hombre que tenía cercanía con Dios. Por eso enseguida que despierta en la madrugada toma acción y nos lleva a la cuarta característica: José era un hombre de acción. ¿Cuántos hombres de acción hay aquí conmigo? Los tomé por sorpresa. ¿Cuántos hombres de acción hay aquí conmigo? Amén. ¿Y cuántas mujeres de acción hay aquí en la congregación? El amén está como flojo hoy, ¿no? Lo cierto es que José sí era un hombre de acción. ¿Qué detiene que veamos cosas mayores? ¿Te has preguntado? ¿Qué es lo que detiene la bendición? ¿O qué es lo que retiene la bendición muchas veces? Que Dios nos habla y empezamos a darle vueltas al mensaje. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios sí estaba mirando y hablando a quien debía mirar y hablar? Y ahí se nos va el tiempo y ahí se detiene la bendición. Pero José no era de esos. José era un hombre de acción. Cuando Dios le habló, él dijo: no hay que poner manos a la obra.
El Señor le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Por eso dice la palabra en el versículo 14: y él despertando tomó de noche. No dijo: ay, otras 5 horitas más. Tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Era un hombre de acción. Qué maravilloso. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Por allá en diciembre 31 no está soñando y diciendo: este año sí. Y hasta uno se atreve a escribir las metas y los propósitos para presentárselos al Señor. Pero por eso es que ya vamos en abril 26 y no hemos alcanzado nada, porque no somos hombres de acción o mujeres de acción, esperando que el ángel nos vuelva a hablar la 5ª vez para que demos un paso de fe, para que tomemos un riesgo. Dígame si no era un riesgo salir a esas horas de la madrugada con un niño, con una mujer, amén, para un largo viaje por el desierto. El problema del clima en estas partes donde se desarrolló la historia es que en la noche hace un frío tremendo, extremo, y en el día peor. En el día el calor es intenso y en la noche el frío es intenso. Pero José era un hombre de acción. Dios me dijo: yo lo voy a hacer. Dios me dijo: lo haré. Punto. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Mire, dice el versículo 15: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Qué hubiera sido si el Padre Celestial escoge a un hombre que le pedía permiso a un pie antes de mover al otro para ser el protector del Mesías en la tierra? Pues hubiera sido una historia de derrota. Pero como Dios sabía lo que había dentro de José, por eso lo escogió. Dios no se equivoca, hermano. Por eso Dios te ha escogido a ti, y no es casualidad que seas parte de su pueblo. Dios nos llamó por algo, mis amados, y no es coincidencia que en esta noche estemos escuchando este mensaje. Somos parte de un plan divino. Herodes masacró a los niños menores de 2 años, pero Jesús estuvo guardado en Egipto. Verso 19: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, mire, el valiente y obediente se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Qué precioso. Después de lo que hemos leído, no hay duda que José era un hombre de acción. ¿Sabes que las acciones diligentes nos llevan a permanecer en la voluntad de Dios? Por eso cuando Dios te diga, hazlo. Si Dios te dice, hazlo. ¿Y cómo sé que Dios me habla? Porque tú sabes, porque lo sabes, cuando sabes que Dios te habla. Hay cosas que no hay dudas, que es la voz de Dios. Pero a veces nos quedamos ahí, ¿será que sí, será que no? Mejor ayuno 5 meses más. Mejor clamo 3 meses más, a ver si ya Dios te habló. Hazlo. Da el paso de fe. Mira, es que maravilloso, es que uno estudia la vida de José y nos inspira a obedecer. Un hombre de fe, de diligencia, que cuando Dios le hablaba le creía a la voz de Dios. Hoy se necesitan hombres como José,
que en las casas escuchen la voz de Dios para tomar decisiones. Y qué hermoso que Dios siempre honró la autoridad de José como el sacerdote de esa casa. Y las revelaciones no venían a María, y los sueños no venían a María, los sueños venían para José, porque eran decisiones trascendentales. Y no era María la que decía: mi hijo, yo ya tengo la maleta lista, usted verá si se va o se queda, pero yo me voy con el niño para Egipto. No, era el Señor el que le hablaba a José, porque en Dios hay una cabeza. Dios estableció una cabeza en el hogar. Dios estableció una jerarquía en el hogar. Y puede que José no hable muy fuerte, pero José es un hombre de Dios. Y puede que José a veces parece que no tiene ánimos, pero José no es una casualidad en tu hogar, y no es una casualidad que él sea tu esposo, y no es casualidad que sea el hombre que Dios ha puesto a tu lado. ¿Quieres ver la bendición de Dios? Escucha lo que José te dice, porque el Señor le habla a José, porque el Señor le muestra a José, porque el Señor está dirigiendo a José. Claro, si José no es un hombre temeroso de Dios, no sigas a José, porque vas a ir al mismo abismo. Pero si José es un hombre justo, si José es un hombre valiente, si José es un hombre obediente que ama a Dios, antes de tomar una decisión, escucha la voz de José. Di conmigo: soy parte del plan divino. Vamos a estar de pie en esta noche. El Señor ha escrito una historia para nosotros, pero se necesita que creamos en la identidad que Él nos ha dado, que dejemos los temores, que nos revistamos de valentía, obediencia y pasemos a la acción. Vamos a orar en esta noche, a decirle: Señor, ayúdame. Yo quiero ser ese José que escucha tu voz atentamente y obedece